Dios les bendiga a todos. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que hayan pasado dos bonitos días y estamos listos para aprender más de su palabra. Pero antes de comenzar con la clase, como acostumbro siempre, vamos a dar un repaso de la lección pasada, que fue la pregunta de los saduceos. Estaba basado en Mateo capítulo 22, del 23 al 33. Entonces le di una información de quién eran los saduceos y le voy a compartir los puntos más clave para que ustedes los tengan. Los saduceos eran un grupo religioso político que tenía mucho poder entre los judíos de Israel. Algunos piensan que los saduceos, que históricamente han sido llamados sadoquitas o seduquín, los fundó un hombre llamado Sadoc en el siglo segundo antes de Cristo. Otra corriente de pensamiento sostiene que la palabra saduceo está relacionada con la palabra sadak, que quiere decir ser justo. Los saduceos eran una clase aristócrata, eran ricos y ocupaban puestos de poder tales como el jefe de los sacerdotes y el sumo sacerdote, y ocupaban la mayoría de los 70 puestos del consejo gobernante llamado Sanedrín. Los saduceos parecían estar más preocupados en la política que en la religión. Número uno, los saduceos eran extremadamente autosuficientes hasta el punto de negar la intervención de Dios en los asuntos de la vida cotidiana. Número dos, negaban todo tipo de resurrección de los muertos. Mateo 22-23, Marcos 12, del 18 al 27 y Hechos 23:8. Negaban la vida después de la muerte, afirmando que el alma perecía al morir. Negaban la existencia de ángeles o demonios. Hechos 23:8. Los saduceos se acercaron a Jesús con una historia inventada para ridicularizar la idea de la resurrección. Le recordaron la ley del matrimonio levirato, Deuteronomio 25:5. Bajo aquella ley, si un israelita moría sin dejar hijos, su hermano debía casarse con la viuda para preservar el nombre de la familia en Israel y guardar la heredad dentro de la familia. El enigma propuesto tenía que ver con una mujer que había perdido a su marido. El segundo hermano murió, por lo que se casó con el tercero y así hasta casarse con los 7. Finalmente murió también la mujer. Entonces le pregunta, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será la mujer y a qué todos la tuvieron? Jesús les contestó que la dificultad no residía en la doctrina, sino en sus mentes. Eran ignorantes de la escritura y del poder de Dios. En primer lugar, ignoraban las escrituras como ángeles en el sentido que nunca se casan ni se dan en casamiento, seremos tal como él. Primera de Juan 3:2. En segundo lugar, ignoraban el poder de Dios. Si él podía crear hombres del polvo, no podría levantar con la misma facilidad los cuerpos de aquellos que habían muerto y transformarlos en cuerpos de gloria. Juan 3:9, Job 14:14, Job 19, del 25 al 27.
En Éxodo 3:6, Dios se designó a sí mismo como el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Pero como lo dice Jesús, Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivo. ¿Cómo puede Dios referirse a sí mismo como el Dios de tres hombres cuyos cuerpos están en el sepulcro? Solo hay una respuesta: la resurrección. Juan 11:25. Pero la gente se admiraba de su doctrina. Tenían escribas incompetentes. De lo contrario, esta doctrina no les habría sonado nueva. Era una doctrina consoladora. Y hasta aquí el repaso. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? No habiendo, como el tiempo apremia, vamos directo a la lección de hoy, que se encuentra en el libro de Viken, página 207. La pregunta de los fariseos. La lectura se encuentra en Mateo capítulo 22 del 34 al 40. Si Miriam, me puede leer la lectura bíblica, Mateo 22 del 34 al 40. El libro me da esta versión. Vamos a ver si dice: en cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sigo? Hasta el 40. Ok, hasta el 40. Espérate. Ok, como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Amén. Gracias, hermana Miriam. ¿Quién tiene el libro de Beacon? Evelyn, ¿tienes el libro de Beacon? Ok, pues vamos a leer los primeros, los primeros tres párrafos. Amén. La pregunta de los fariseos. Cuando los fariseos oyeron que Jesús de hecho había silenciado, el griego dice, cerrado el hocico, amordazado a sus opositores, los saduceos, quedaron sin duda alguna deleitados, pero ellos decidieron intentar nuevamente lo mismo. Uno de estos, intérprete de la ley, es decir, maestro de la ley mosaica, le hizo una pregunta por tentarle. Una vez más tenemos el problema de cómo debemos traducir perazón sin cómo probarlo, experimentar o simplemente tentarlo, como está en King James Version y en algunas versiones españolas. El significado fundamental del texto es probar, hacer experiencia con, poner a prueba. Si el contexto sugiere un malicioso, puede traducirse tentarle. Uno podría asegurar que ese es el caso aquí, a no ser por el relato que Marcos hace en el pasaje paralelo. Dice acerca de este escriba interrogador, maestro de la ley, que le respondió: bien, maestro, verdad has dicho, demostrando un aprecio mutuo entre Jesús y él. Y el escriba, de modo que probarle sería mejor versión en este pasaje. El intérprete preguntó: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál significa literalmente qué clase? Clammer sugiere que este escriba quería un canon de clasificación.
dice al respecto, los rabinos dividían los 613 preceptos de la ley, 248 mandamientos y 365 prohibiciones en importantes y leves, pero su clasificación era causa de muchos debates. Gracias, hermana Evelyn. De nuevo vuelven los fariseos al ataque. ¿Usted cree que los fariseos se iban a quedar con la suya? Ellos no se iban a quedar con eso. Ellos querían buscar cualquier ocasión para tentar a Jesús, ya que no podían agarrarlo por la blasfemia. Ellos querían tratar de acusarlo por cualquier otra manera. Ahora un ataque combinado contra Cristo. Su portavoz, un intérprete de la ley, pidió a Jesús que identificase el gran mandamiento en la ley. Vamos para Marcos capítulo 12 del 28 al 34, porque tenemos que entender que en los evangelios sinópticos, aunque son similares, hay ciertas diferencias. ¿Por qué? Porque son diferentes testigos que están escribiendo el texto. Pues entonces, Mateo claramente dice que este escriba básicamente estaba tratando de atrapar a Cristo, pero Marcos dice algo diferente. Pastora Marilyn, si puede leer en Marcos capítulo 12 del 28 al 34. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, les dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Usted ve la diferencia entre el recaudo entre el testimonio de Mateo y el testimonio de Marcos. En el testimonio de Mateo, básicamente el escriba trató de atraparlo por lo que vio Mateo. Acuérdense en que Mateo fue un testigo ocular. Mateo estuvo ahí presente. Amén. Pero Marco fue entrevistó a ciertos discípulos que estaban vivos todavía y entonces recopiló datos y de ahí él escribió lo que le dijeron. Amén. Los intérpretes de la ley eran escribas especializados en el estudio y la enseñanza de la ley. Este escriba no hizo la pregunta para tender una trampa a Jesús. Usted ve en el libro, en el libro de Mateo, según Marcos lo relata y dice que él no trató de tenderle una trampa a Jesús, ya que Cristo le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Marcos 12:34.
sino para ponerle a prueba en el sentido de saber cómo pensaba y entablar conversación con él y satisfacer así su propia curiosidad y la de sus amigos. Ahora, ¿usted cree que la Biblia tiene controversia? ¿Quién puede contestar esto? ¿Verdad que no? En la Biblia no hay controversia. Cuando leemos la palabra del Señor, especialmente los evangelios sinópticos, hemos aprendido en esta clase lo de los testigos oculares y lo de los testigos que fueron testigos por interview. ¿Ok? ¿Cómo se dice en español? Me estoy trabando entre el inglés y por entrevista. Entrevista. Por entrevista. Amén. So, cuando leamos la palabra y Mateo dice una cosa y entonces Marco dice algo similar, pero un toquecito diferente, tenemos que aplicar la lógica. Estamos en un accidente. Yo vi, como yo estaba mirando hacia el sur, yo vi que vino un truck y se llevó el stop sign y le dio al carro. Entonces, el que estaba mirando del norte a sur puede creer que el carro se robó el stop sign y le dio, pero es el mismo suceso con diferentes puntos de vista. ¿Estoy siendo claro? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Ok, pues vamos a seguir. Tengo una información aquí de los fariseos que ya yo había dado esta información, pero es buena repasarla para tener una idea concreta de quiénes eran los fariseos. Los fariseos se les conocía por su énfasis en la piedad personal. La palabra fariseo viene de una palabra hebrea que significa separado, por aceptar la tradición oral, además de la ley escrita. Ahora, aquí ya yo veo un problema. ¿Quién puede ver el problema que tenían los fariseos? Ellos aceptaban la palabra escrita, básicamente el Pentateuco, el Torá, y también ellos creían en los profetas. Pero una falla grave que tenían los fariseos era que los fariseos también aceptaban la tradición oral. O sea, tenemos 100 personas. Usted le dice algo en una mesa de 100 personas a una persona. De aquí a que llega a la número 100, puede que tenga alguna información de la que la persona original le dio, pero quién sabe si cuando llega al final el mensaje puede ser 100% diferente. Amén. Pues, como los fariseos, sabiendo la escritura, que dice que la palabra no se le puede añadir, ellos seguían la tradición oral. Y por enseñar que todos los judíos debían observar las más de 600 leyes de la Torá, incluidos los rituales relativos a la purificación ceremonial. El problema de los fariseos era que los fariseos no tenían misericordia con el pueblo porque ellos querían que el pueblo cumpliesen con la ley. Todo tenía que ver con cumplir los preceptos de la ley. Entre los fariseos habían dos escuelas de pensamiento basadas en la enseñanza de dos rabinos. Ley de Moisés. ¿Aló? ¿Quién dijo algo? Shammai y Hillel. Shammai exigía una interpretación totalmente estricta e inflexible de la ley en casi todos los temas,
pero Hillel enseñaba una aplicación más laxa y liberal. Los seguidores de Shammai fomentaban el odio a todo lo que fuera romano, incluidos los impuestos. Los judíos que servían como recaudadores de impuestos, ahí entraba Mateo, eran personas no gratas. Los hilelitas adoptaron un enfoque más amable y se opusieron a una exclusividad tan extrema. Finalmente, las dos escuelas dentro del fariseísmo se volvieron tan hostiles entre sí que rehusaron celebrar actos de adoración. Punto. Jorge Molina. Sí, tengo una pregunta. Cuando tú dices la ley, tú hablas de la ley de Moisés. Correcto. Ok, está bien. Recuérdate que a la ley de Moisés, ellos le añadieron como 312 o ¿cuántos eran, pastor? Ya como 312 leyes encima de las leyes de Moisés. Amén. So, básicamente eran ritos y rituales que ellos querían, imponían esa carga pesada sobre el pueblo y muchas veces ellos ni movían un dedo para cumplir con esa ley ellos mismos. Amén. Los fariseos enseñaban las siguientes doctrinas. ¿Tienes otra pregunta, Jorge? No, está bien, gracias. Amén. Dios contó, número uno, la doctrina que ellos enseñaban era Dios controla todas las cosas, pero las decisiones que toman las personas también afectan el curso de la vida. Número dos, habrá una resurrección de los muertos. Hechos 23:6. Ellos creían, ellos no eran como los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección de muertos, pero ellos sí creían en la resurrección de los muertos. Número tres, hay una vida después de la muerte, con una recompensa y un castigo apropiado de forma individual. El Mesías establecerá su reino en la tierra, y esto lo creían los fariseos, pero los saduceos no creían la parte ellos de que iba a haber una condenación o una vida o recompensa después de la muerte. Ellos no creían en eso. Por eso es que había tanta disensión entre ellos. Y el punto número 4, el reino espiritual, incluyendo la existencia de ángeles y demonios, es real. Hechos 23:8. Los fariseos creían en los ángeles y creían en los demonios. Ellos creían en un reino espiritual. Los saduceos, al contrario, no lo creían. Los fariseos fueron los responsables de la compilación de Mishnah, un importante documento con referencia a la continuación del judaísmo más allá de la destrucción del templo. Mire, básicamente los saduceos, después del 70 después de Cristo, desaparecieron, dejaron de existir. Pero los fariseos, ellos fueron los responsables, ¿ok?, de preservar el judaísmo rabínico y las sinagogas actuales, y ellos deben su existencia a la labor, a la ardua, vamos a poner a la ardua labor de los fariseos. Y por eso es que hoy la religión judía y los judíos tienen su religión gracias a los fariseos. Amén. Vamos a seguir con la
¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que decir tocante a esta información? Sí, pastora Yarolin. Quería añadir que esta no es la primera pregunta que los fariseos le están haciendo a Jesús. Amén. Si volvemos atrás al capítulo 21, la primera pregunta le dicen, ¿con qué autoridad tú enseñas? Y luego le hicieron la pregunta de los taxes, de Roma, del dinero. Después entró los saduceos y le hacen una pregunta a Jesús. Esto era como un ataque a Jesús para cogerlo en una trampa. Constante. Pero quiero que sepan que los saduceos solamente estuvieron esa pregunta porque, como dijo el maestro, no creen en la resurrección, no creen en la vida después de la muerte. Le zumbaron la pregunta que fue la que discutimos la semana pasada. Y aquí entran los fariseos otra vez. Y mira qué cosa, mira qué pregunta le hacen al creador del mundo cuando ellos mismos, el maestro acabó de decir que los fariseos, entre ellos mismos, sus escuelas de pensamiento los dividen y no pueden adorar a su Dios juntos. ¿No fue lo que usted dijo? Sí, sí. Para que vean la división, y por eso es que yo estoy enamorada de Jesús, porque mira la contestación que él le dio. Ahí lo dio. Amén. Excelente, excelente comentario. Los chemitas eran extremadamente observadores de la ley y los gilitas, los de Gilal, eran bastante relajados, así que no mezclaban ustedes no, este escenario de la división entre los fariseos no les recuerda al pueblo, especialmente al pueblo hispano de hoy en día. Mire, yo tengo una hermana que ella todo es pentecostal tradicional, lo EDT, los rajatabla. Pues básicamente, para ella, los únicos que están salvos son los que son rajatabla, porque los que son más flexibles o los que tienen un poco más de entendimiento, vamos a ponerlo así, los que tenemos un poquito más de entendimiento, que somos más flexibles, pues entonces pues no, porque le pasamos la mano al pecado. ¿Entiendes? Pues básicamente, y estos son cosas verídicas que suceden en el pueblo de Dios. Cuando la iglesia, Jesús la llamó a ser una sola iglesia. Amén. Así que, hermano, no seamos como los fariseos. Pastora Elizabeth, ¿tiene el libro? Puede leer el próximo párrafo, los próximos dos párrafos. Sí. Como respuesta, Jesús le citó Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Marcos y Lucas agregan, y con todas tus fuerzas. En realidad, el pasaje hebreo del Antiguo Testamento dice corazón, alma y poder. La Septuaginta traduce corazón, alma y poder, dinamis, con algunos manuscritos que dan mente, dianoia. Parece que Jesús combinó los cuatro. Carr explica que los tres términos de Mateo de la siguiente manera: cardia incluye las emociones, voluntad, propósito; psyche, las facultades espirituales; dianoia, el intelecto, las facultades mentales. Pero es imposible distinguir estos términos clara y completamente. Por ejemplo, para Psyche, Arndt y Grinch dan con apoyo de escrituras los siguientes significados, entre otros: vida, principio de vida, vida terrenal; el alma como el asiento y centro de la vida interior del hombre en muchos y diversos aspectos; el alma como el asiento y centro de vida que trasciende lo terrenal;
ellos observan, es a menudo imposible marcar las líneas exactas entre los significados de esta palabra con tantas acepciones. Lo mismo podría decirse de cardia, corazón. ¿Sigo? Bien. Pero el sentido claro es que uno debe amar a Dios con todo su ser. La palabra griega traducida amor es ágapo, que significa más que afecto o emoción, expresados por filio. Kremer dice acerca de agapao, no excluye el afecto, pero es siempre el efecto moral de la voluntad consciente, deliberada, que lo contiene, no del impulso natural del sentimiento inmediato. Gracias, pastora. De nada, bendiciones. Amén. Jesús recapituló la obligación del hombre para con Dios como el primero y gran mandamiento, citando: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Deuteronomio 6:5. El relato de Marcos añade la frase con toda tu fuerza, Marcos 12:13. Esto significa que la primera obligación del hombre es amar a Dios con la totalidad de todo su ser. El corazón se refiere a la naturaleza emocional. ¿Cuántos saben que el corazón es un órgano que pompea básicamente sangre, verdad que sí? Pero en esos tiempos se refería al corazón como el depósito del alma. Amén. Donde están depositadas las emociones. Oye, ¿a cuánto cuando pasan un mal humor, como que el corazón se le constriñe un poco? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque ahí habitan las emociones. Amén. Entonces, el corazón se refiere a la naturaleza emocional, el alma a la naturaleza volitiva, o sea, la voluntad, la mente a la naturaleza intelectual y la fuerza a la naturaleza física. O sea que debemos de amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque cuando amamos a Dios en su totalidad, no puede haber espacio para nada negativo que entre en la vida de un hijo de Dios. Toda la ley se cumple en una sola palabra: amor. Vamos para Romanos capítulo 13 del 8 al 10. Si lo tienes, Félix, léelo. Romanos 13 del 8 al 10. No te oigo. Bueno, sí, sí, Félix. Ahí me escucha. Sí, sí, ahora te escucho. Ya va. Del 12 al 10. Romanos 13 del 8 al Del 10. 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amará a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor.
Amén, gracias, Félix. Usted ve, el amor es el mandamiento más grande. Si tenemos amor los unos por los otros, o sea, no vamos a mentir, ¿verdad que no? No vamos a injuriar, no vamos a fornicar, no vamos a adulterar, no vamos a hacerle daño a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque si amamos a Dios con la totalidad de todo nuestro ser, el amor tiene que ser el vínculo perfecto aquí en esta relación con Cristo. Toda verdadera obediencia produce amor y todo lo que no produce de ahí en la vida religiosa no es correcto ni sirve de nada. El amor es el rey de los sentimientos y portando como principal baluarte necesita ser principalmente fortificado y guarnecido por Dios. El ser humano ha sido creado para amar. Por eso la ley escrita en el corazón es ley de amor. Amor es una palabra corta y dulce, y si con ella se cumple la ley, seguramente que el yugo del precepto es muy cómodo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateos 11:30. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este punto o estamos claros? Amén. Pues vamos a seguir para el otro, el último, actually, quedan dos párrafos. So, el próximo párrafo, si la pastora Wanda Mercado me lo puede leer, por favor. Después de identificar Deuteronomio 6:5 como el primero y grande mandamiento, Jesús siguió con el segundo, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es una cita de Levítico 19:18. Es empleado aptamente en el Nuevo Testamento para designar el amor cristiano hacia Dios y el hombre. El efecto espiritual que sigue la dirección de la voluntad, que puede ser mandado como un deber y que es, por lo tanto, distinto a esos sentimientos que son instintivos e irrazonables. Gracias, pastora Wanda. Podemos decir que el primer mandamiento es raíz del segundo y que el segundo es una evidencia del primero. Primera de Juan 4:20, 5:2. En el amor al prójimo se implica el mandamiento de amaros los unos a los otros, que debe ser sometido y mortificado. Pero hay un amor de sí mismo correcto y según Dios, que sirve de modelo al correcto amor al prójimo y que es igualmente el fundamento de la esperanza. Este amor de sí, que no se cierra sobre el yo, debe ser preservado y santificado. Mateos 7:12. Y aquí en el Sermón del Monte, Jesús está dando lo que los americanos le llaman la regla dorada, the golden rule. Hemos de honrar y de estimar a todos, pues Dios es bueno para con todos. Salmo 145:9. Y no hemos de injuriar ni perjudicar a nadie, sino que hacer todo el bien posible a todos, siempre que se nos preste la oportunidad. Más aún, hemos de buscar esas oportunidades. Hemos de amar al prójimo con la misma sinceridad y con el mismo interés con que nos amamos nosotros mismos. Incluso hemos de negarnos a nosotros mismos por el bien de nuestro prójimo.
Esa última suena bastante difícil. Que tú te tengas que negar a ti mismo por el bien del prójimo. ¿Alguien tiene un ejemplo de negarte a ti mismo por el bien del prójimo? Yo sé que la pastora Yarwin tiene un testimonio tremendo, que ella se ha negado ella misma por el bien del prójimo. Dios mío, cada vez que yo escucho ese testimonio, se me compunge el corazón, y el testimonio del papá del pastor. Dios mío, que tuvo que negarse a sí mismo y abrazar el delincuente que le dio muerte a su hijo. Eso es negarte a ti mismo por el bien de tu prójimo. Porque a él abrazar a ese individuo, él no solo recibió liberación a él, pero él le dio liberación a ese delincuente. Amén. Pues tenemos que amar al prójimo, cueste lo que nos cueste. Y a veces tenemos que poner a nuestro yo en un closet. Ponlo en un closet, ponlo en el basement, sácalo de ti. ¿Para qué? Para poder amar a tu prójimo como a ti mismo. Y algo jocoso es, el suegro mío me dice, eso, yo creo que no mucha gente va al cielo, porque tú sabes lo difícil que es tú amar a tu prójimo que te hace daño como a ti mismo. ¿A cuánto le gusta que lo pellizquen? ¿Verdad que no? Nosotros cuidamos esta carne tremendo. Y por eso tenemos que empezar a amar a nuestro prójimo como a ti mismo, a hablar del evangelio. Cuando compartimos el evangelio, estamos amando al prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el pueblo perece sin que alguien le hable, sin escuchar la palabra de Dios. Pues debemos de hablar la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo. Los últimos dos párrafos para salir de este. ¿Quién tiene el libro? ¿Quién quiere leer? Miriam, ¿tú quieres leer? Ah, pues léelo. Jesús agregó, solamente en Mateo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Vale decir, todo el Antiguo Testamento. Estos son los dos mandamientos básicos que abren el significado de todo el resto, ya que la esencia del Antiguo Testamento en su totalidad se encuentra en estos mandamientos. Es obvio que la santidad como norma para el pueblo de Dios no es exclusiva a dispensación evangélica. Lo que es privativo del nuevo pacto son los medios por los que los hombres deben conformarse a esa norma y la medida o grado de perfección requerido por ello. El poder para su completa realización ahora es la herencia de todos los hijos de Dios. Es un poder que cambia de tal modo los afectos y llena al individuo con el Espíritu Santo, que el amar a Dios con todo el ser es algo espontáneo y natural. Romanos 5:5. Cuando el Señor promete que en el nuevo pacto Él pondrá su ley en su mente y la escribirá en sus corazones. Implica esas dos leyes sobre todo, porque estas incluyen a todas. La pregunta de Jesús. No, hasta ahí, gracias. Gracias, Okay. hermana Miriam. Okay, good. Todos penden como un punto de apoyo y seguridad de la ley del amor. Quita este amor y todo cae por tierra y se desmenuza. El amor es el camino por excelencia. 1 Corintios 12:31. Es el espíritu que da vida a la ley. Es la raíz y fuente de todas las virtudes. O sea que los fariseos, ¿usted cree que andaban en el amor?
ellos no andaban en amor. Ellos lo que andaban era en cumplir los preceptos de la ley. Y corríjame, no cumplir, hacer que el pueblo cumpliera, porque eso es lo que ellos hacían. Ellos ponían unas cargas súper pesadas al pueblo que ni ellos mismos las llevaban. Y es el compendio de toda la Biblia, no solo de la ley y de los profetas, sino también del Evangelio. El amor no caduca jamás. Primera de Corintios 13:8. Metamos pues el corazón en estos dos mandamientos como en un molde y empleemos todo nuestro celo en la defensa y en la evidencia de su observancia, no en controversias necias y vanas palabrerías. Segunda de Timoteo 2:16, Tito 3:9. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? Sí, pastora Yarley. Sí, quería traer que en Deuteronomio 6:5, que lo habla Beacon, y es porque Jesús está diciendo lo que dice Deuteronomio 5, que es parte se llama The Shema. Esa era una oración que ya desde chiquitito el judío se lo tiene que aprender. Amén. Hasta el sol de hoy, los niños se tienen que aprender esa oración que es de Deuteronomio capítulo 6, del versículo 4 al versículo 8. Aquí está Jesús diciéndole, oye, oigan, porque ustedes, él está hablando a los fariseos, que ellos saben esto porque se los tuvieron que memorizar. Pero, ¿de qué te vale saber algo y no practicarlo? Ese es el punto que Jesús le está trayendo a ellos. Él dejó a los saduceos calladitos, porque cuando comenzamos la clase empezó que, que en la clase anterior Jesús le contestó la pregunta a los saduceos y los dejó calladitos. Ellos se echaron para el lado y aquí vinieron los fariseos. Vamos a zumbarle otra. ¿Y cómo quedaron ellos? De la misma manera, porque su creador, su Dios, él está diciendo lo que él le dijo desde el principio del mundo, desde el principio de la creación, y ahora se lo está volviendo a decir para que podamos entender la importancia de lo que es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo igual. Es difícil, pero el comentarista nos dijo, nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. No lo tenemos que hacer solo. Amén. Doctora, con el permiso, repite el versículo que dijiste, que acabas de decir, versículo. Deuteronomio capítulo 6 del 4 al 8. Eso es una oración y se llama Shema. Shema. Ok, gracias. Amén. Gracias, pastora Yarolin. Ahora vamos a entrar en la letra H, que es bastante corta, la pregunta de Jesús. Estamos basados en Mateo 22, del 41, del 41 al 46. Mateo 22, del 41 al 46. Y la pastora Marilyn lo va a leer. Es cortito. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David es el Espíritu, le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Hasta Pues, 46. pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni oso alguno desde aquel día preguntándole más. Amén. Vamos a entrar en Beacon. Estamos en la página 209, letra H, la pregunta
de Jesús. Hermana Wanda, léame los dos primeros párrafos. La pregunta de Jesús, Mateo 22, 41 al 46. Los fariseos habían estado interrogando a Cristo y él les había respondido satisfactoriamente. Ahora él les hace preguntas que ellos no podían responder. Aprovechando la circunstancia de que un grupo grande de fariseos se había congregado ante él, Jesús le preguntó primero, ¿qué pensáis del Cristo, el Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos le respondieron, de David. Esa era la concepción popular de la época, basada en las escrituras tales como Salmo 89, 20 al 37, Isaías 9, 2, 7 y 11 del 1 al 9, Jeremías 23, 5 al 6 y Jeremías 33, 14 al 18 y Ezequiel 34, 23 al 24 y 37, 24. Gracias, Entonces, hermana. Gracias, hermana Wanda Rosa. Reunidos los fariseos que estaban todavía maravillados por la respuesta de Jesús, él los confrontó entonces con un problema provocativo. ¿Qué opinaban ellos del Cristo? ¿De quién es hijo? La mayoría de los fariseos no creían que Jesús fuese el Cristo. Sin embargo, estaban aún esperando al Mesías. Por eso Jesús no les preguntó, ¿qué opinan de mí? Aunque naturalmente esto estaba implicado en la pregunta. Les estaba preguntando en líneas generales de quién iba a ser hijo el Mesías cuando se manifestase. Ellos respondieron correctamente que el Mesías sería un descendiente de David. Hermano Jorge, siga con la lectura. Jorge Crespo. No te oigo, Jorge Crespo. Prende el micrófono. Ok, ahora. Entonces le preguntó, pues, como David en el espíritu le llama Señor, 43. En el espíritu significa inspirado por el espíritu. Esto es, el Espíritu Santo de ese modo. Jesús aseguró al mismo tiempo que David había escrito el Salmo 110 y la inspiración divina de este. Entonces le cita el primer verso de este salmo mesiánico, inspiración divina de este. El verso del salmo mesiánico, dijo el Señor a mi Señor, siéntete a mi derecha. 44, dice en hebreo, Jehová Shevé dijo en mi Adonai, y en el Antiguo Testamento King Virgin, Señor generalmente es introducción de Jehová, el Señor de Adonai. En griego, kairos, se usa para ambos términos. Amén, gracias, hermano Jorge Crespo. Gracias. La objeción que Cristo les propuso es la siguiente. Pues como David en el Espíritu, o sea, movido por el Espíritu Santo, le llama Señor. No les dijo esto para tentarle o para tenderle una trampa, como ellos le hacían a él, sino para instruirle. Usted ve la diferencia, la misericordia que aplica nuestro Salvador. Para demostrar que David, inspirado por Dios, llamó Señor a Cristo, le cita el Salmo 110:1, que los escribas mismos interpretaban como referente al Mesías.
Y aquí entramos en lo que acaba de decir la pastora Yarolin, que estos judíos desde niños lo inculcaban la escritura que se tenían que memorizar. El primer uso de la palabra Señor, Jehová, Yahweh, en hebreo, hace referencia a Dios Padre. Y el segundo, Adonai, en hebreo, al Mesías. Este salmo es un compendio profético de los oficios del Mesías, profeta, sacerdote y rey. Cristo cita el versículo completo que muestra al Redentor en su estado de exaltación, sentado a la derecha de Dios y con la promesa de que sus enemigos serán puestos por estrado a sus pies. Vamos para el último. Marilyn, léete el último. Entonces le preguntó, pues, ¿sí? A mí no. Yes. Los judíos no podían o no querían responder la pregunta indicada. Si David le llamaba Señor, ¿cómo es su hijo? La respuesta del cristiano es que el Señor de David llegó a ser el hijo o descendiente de David en su encarnación. Gracias, pastora Manolín. Jesús le hizo esta pregunta. Si David le llama Señor, ¿cómo es hijo suyo? ¿Usted cree que esta gente con una mente natural iban a entender esto? Jamás lo iban a entender. ¿Cuál fue no Zaqueo, Nicodemo? Que el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Entonces, este hombre, siendo un maestro de la ley, un sabio, no entendía esto. ¿Por qué? Porque no es por la sabiduría terrenal, es por la revelación del Espíritu Santo. Amén. La respuesta es que el Mesías es a la vez Señor de David e hijo de David, a la vez Dios y hombre. Como Dios, él es Señor de David. Como hombre, es el hijo de David. Si tan solo los fariseos hubiesen tenido disposición para aprender, o sea, ellos no podían tener disposición para aprender porque ellos mismos se imponían los títulos y el pueblo los tenía como maestros y doctores de la ley. Pues, ¿cómo ellos iban a aceptar una doctrina de un hijo de un carpintero de oficio de carpintero que no tenía ninguna instrucción formal como los fariseos? O sea, si llega a venir esto de un fariseo de fariseo como era Saulo de Tarso, ellos lo hubiesen creído. ¿Por qué? Porque Saulo tenía un linaje, no linaje, tenía una trayectoria de haber aprendido a los pies de Gamaliel, que era un doctor de la ley que, olvídate, que era como decir un Billy Graham. Amén. Pues para el mundo de los fariseos. Si hubiesen tenido disposición para aprender, si habrían dado de cuenta de que Jesús era el Mesías, el hijo de David, a través del linaje de María y el Hijo de Dios tal como se manifestaba con sus palabras, obras y camino. Pero rehusaron ver. ¿Por qué? Porque estaban ciegos. La religión no salva a nadie. Estos fariseos eran los religiosos del tiempo. Y en otra escritura que Jesucristo les llamó.
generación de víboras. Y también le dijo que eran de su padre, el diablo. Totalmente confundidos ante su sabiduría, cesaron en sus intentos de atraparles con preguntas. A partir de entonces iban a emprender otro método. ¿Y usted sabe cuál fue el método que ellos iban a emprender de ahora en adelante? La violencia. ¿Por qué? Porque ya no lo podían agarrar. La sabiduría de Jesús, el Emanuel, Dios Dios con nosotros, era muy alto. Era demasiado de muy alto para ellos poder entender con su mente natural. Ellos necesitaban poner su corazón dispuesto. Mire, la palabra dice, al que se exalta, ¿qué es lo que Dios hace? Dios lo humilla. Y al que se humilla, Dios lo exalta. Y los fariseos, ellos lo que les gustaba era ir por las plazas y que los reconocieran y que le dieran la gloria a ellos, cuando la gloria es de quién. La gloria es de Dios. Y tan ciegos que estaban que no pudieron ver al Hijo de Dios que andaba en medio de ellos. Qué tristeza. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? Sí, Pastora Yarroy. Y siguen de esa forma muchos de los judíos hoy en día. Nunca aceptaron, no quieren aceptar que Jesús es el Mesías. Ellos no lo aceptaron. Y hoy en día seguimos igual, tanto que el capítulo 53 de Isaías, ellos lo sacaron de la Biblia. Ellos no hablan de la Biblia, de esa parte de la Biblia. Y si llegan a hablar del capítulo 53 de Isaías, dicen que es el pueblo de Israel que pasó por todas las cosas que tuvo que pasar. Pero no quieren admitir que Jesús es el Cristo. Sí, y Y lo tenían ahí de frente. Y él, como dijo el pastor ahorita, él con todo el amor del mundo, firme, hablando verdades, pero le estaba dejando saber quién es él. Y con eso no querían, el corazón estaba endurecido. Mire, los judíos, especialmente los hasídicos, los que tienen las trencitas, ellos básicamente el main focus de ellos no es el amor. El main focus de ellos es cumplir con los mandamientos. Básicamente, cumplir la ley y los rituales de la ley. Por eso es que muchos del pueblo judío lamentablemente se van a tener que quedar para la gran tribulación. Y ahí ellos van a reconocer, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos van a reconocer que ya el Mesías vino. Por eso es que nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar listos, porque estamos en la dispensación de los gentiles ahora. Pero este tiempo se va a acabar. Ya cuando suceda el rapto, mire, va a ser bien difícil. Va a ser bien difícil. Pero sí, va a ser posible, pero va a ser difícil obtener la salvación. Amén. Pues hasta aquí esta clase y quedamos con la pastora Desi. Bien, excelente clase. Gracias, Pastor Elio. De verdad que estamos siempre agradecidos por el tiempo y el esfuerzo que hace el pastor para prepararse para que nosotros podamos seguir aprendiendo. Y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Y déjame parar aquí la grabación.